Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito y peregrino canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios. Seguimos hacia arriba y hacia adelante de la mano del Papa León XIII hacia la práctica de la humildad. Y este punto 42 me recuerda al padre Jorge Loring, una cosa que decía, citando al padre Rubio, canonizado, jesuita madrileño, que la verdad me ha alegrado mucho cuando lo he leído. Entonces vamos a escuchar qué nos dice, porque verdaderamente creo que es un punto muy central, que además no se circunscribe únicamente a la humildad, aunque se fundamenta en ella, sino que toca todas las dimensiones de la vida cristiana. Vamos a escucharlo, a ver qué dice. Atención. Abandónate por completo en las manos de Dios y sigue las disposiciones de su amable providencia. Como un hijo cariñoso se abandona en los brazos de su amado Padre. Déjale hacer lo que él quiera, sin turbarte e inquietarte por lo que pueda suceder. Acepta con alegría, con confianza y con respeto todo lo que de él venga. Obrar de otro modo sería una ingratitud hacia la bondad de su corazón. Sería desconfiar de él. La humildad nos abisma de manera infinita bajo el ser infinito de Dios. Pero al mismo tiempo nos enseña que en Dios está toda nuestra fortaleza y todo nuestro consuelo. Vamos a leerlo nuevamente con más agilidad para luego comentar brevemente este punto. Abandónate por completo en las manos de Dios y sigue las disposiciones de su amable providencia, como un hijo cariñoso se abandona en los brazos de su amado Padre. Déjale hacer lo que él quiera, sin turbarte e inquietarte por lo que pueda suceder. Acepta con alegría, con confianza y con respeto todo lo que de él venga. Obrar de otro modo sería una ingratitud hacia la bondad de su corazón. Sería desconfiar de él. La humildad nos abisma de manera infinita bajo el ser infinito de Dios. Pero al mismo tiempo nos enseña que en Dios está toda nuestra fortaleza y todo nuestro consuelo. Decía que me recordaba al padre Jorge Loring cuando citaba al padre Rubio, porque el padre Rubio tenía una frase que a él le encantaba. El secreto de la felicidad. Buscadlo en YouTube. Padre Jorge Loring, El secreto de la felicidad, y encontraréis un vídeo de unos 3 minutos, donde él, citando al padre Rubio, decía: el secreto de la felicidad es este: hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. ¿Y cuál es el hacer de Dios, hermanos? ¿Cuál es el hacer de Dios? Pues tiene, por así decir, dos tipos de haceres. Los haceres directos y los indirectos. Los que proceden directamente de su voluntad libre y santa, y los que proceden de su voluntad permisiva y santa también. Porque lo que Dios no permite que suceda, no sucede. Solo sucede lo que Dios permite que suceda. Porque Él es el Señor. Y es curioso porque, os lo digo para los que más os interese, dentro de las 4 facultades operativas que tiene Dios, está
la tercera, llamada concurso, que nada tiene que ver con un sorteo. La primera es creación, que eso lo entendemos todos fácilmente. Otorga el ser de la nada al universo y al ser humano del limo de la tierra. La segunda, la conservación en el ser. Una vez que crea las cosas, también las conserva en el ser. Por eso no aniquila a los que no quieren estar con él eternamente y les conserva en el ser, separados de él. La cuarta es la providencia, que es la que ordena su creación al fin último para el que fue creada, contando misteriosa y sabiamente con nuestra libertad. La providencia es la que nos perfecciona. Pero entre medias está lo que se llama el concurso, que es que Dios concede el ser también a las acciones de las criaturas. Por eso mismo, muchas personas, teólogos, pensadores, eruditos a lo largo de la historia, y muchos hombres de hoy en día, acusan a Dios de los pecados de las criaturas libres. Pero Dios no es el causante, es el permisor, es el coherente con su creación. Dios, por así decir, entre comillas, se arriesgó, entre comillas, porque lo sabía todo, cuando creó a la criatura libre. Se comprometió con su creación, es decir, creó a la criatura libre con todas las consecuencias. Le dijo a Santa Teresa de Jesús, solo por ti habría creado el universo entero. Y es que las criaturas libres, angélicas o humanas, que libremente deciden caminar el camino de la verdad, que es el de la humildad, para adherirse a Dios y vivir en comunión con Él, en una comunión de amor santo, es tan valioso para Dios el hecho de que exista una criatura que haga eso, que por justicia, Él, en su sabiduría, sabe que ha tenido que crear a todas las demás. Y solo por una que se salvase, merecía la pena, en su justicia, que es la perfección, crear a todas las demás, aunque todas las demás estuviesen libremente apartadas de Él. No tiene culpa de no existir una persona que quiere vivir con Dios. No debe no existir, porque haya otros que no quieran vivir en Dios. Entonces, he ahí el concurso, que Dios concede, otorga al ser en esa conservación del ser, pero luego también da el ser a las acciones que no existían, por medio de la criatura libre, para que ésta camine hacia Él o para alejarse de Él. Y no es Él el causante del pecado, es el permisor. Es el permisor. Hasta tal punto quiso ser Dios coherente con su creación y con su criatura libre, que Él mismo quiso pagar por los pecados de todos los hombres y cargar sobre sí los pecados, cuando Él no tenía culpa. Pero sabía Él en su sabiduría que esa era la manera de redimir al ser humano, de limpiar el alma del ser humano, para poder reconducirlo a Él. Por eso rezamos el Viernes Santo y la noche de Pascua. Feliz culpa que mereció tal Redentor. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dijo a Santa María Kowalska, María Faustina Kowalska, le dijo que nuestros pecados son como una gota de agua en un brasero ardiente de la misericordia que alberga su corazón. Cuando nosotros entregamos nuestros pecados a su corazón ardiente de caridad, ardiente de amor, estos se esfuman,
se evaporan instantáneamente. Pues fijaos lo que está diciendo aquí el Papa León XIII, hermanos. Está diciendo que la confianza en Dios, que es el acto de fe, porque por la palabra fe podemos entender dos cosas. Una, el contenido de la fe. Dos, el acto de fe. Pues está diciendo el Papa León XIII que nuestra confianza en Dios, nuestro acto de fe cotidiano, constante, depende de la humildad. Depende de la humildad. En aceptar todo lo que su amable providencia disponga para nosotros. Todo. Todo. Los bienes y los males que no dependen de nosotros. Porque si Él padeció sin merecer absolutamente nada, ¿cuánto van nosotros? Pero es que encima lo que nosotros padecemos es muchísimo menos de lo que Él padeció. Y tenemos muchísima más culpa. No muchísima más. Tenemos culpa. Él no. Nosotros sí. Todo es bondad y amabilidad en la vida cristiana, hermanos. Y fijaos lo que dice. Dice que quien no confía en Dios, de alguna manera, o cuando el hombre no confía en Dios, de alguna manera tiene una cierta ingratitud con Dios para la bondad de su corazón. ¿Cuánto se desvela el Señor? ¿Cuánto se preocupa por nosotros? Lo que pasa es que normalmente no lo hace como nosotros pensamos que lo hace o como pensamos que lo va a hacer. Lo hace de un modo muchísimo más elevado de lo que entra en nuestra sesera. Y me ha encantado esto que dice, ¿no? Acepta con alegría, confianza y respeto. Con respeto. Con respeto. Como hacía el Santo Padre Pío. Cualquier cosa que le sobrevenía, la aceptaba. La aceptaba como venía de Dios mismo. Y esta frase es tremenda. Esta última frase dice: la humildad nos abisma de manera infinita bajo el ser infinito de Dios. Esa frase es como para tenerla grabada permanentemente. La humildad nos abisma de manera infinita bajo el ser infinito de Dios. Claro. Cuanto más caminamos hacia la humildad, más conscientes somos de la magnitud infinita de Dios. Cuanto más conscientes somos de la magnitud infinita de Dios, más humildes Él nos hace. Y dice, pero al mismo tiempo nos enseña que en Dios está toda nuestra fortaleza y todo nuestro consuelo. Es decir, aunque accedamos en un contacto en esa infinitud, accedamos a esa infinitud que nos sobrepasa, que es mucho mayor que nosotros, al mismo tiempo nos hace ser conscientes de que en Él está nuestra fortaleza y nuestro consuelo. Para todos, ¿eh? Para el sacerdote, para el casado, para el joven, para el anciano. Independientemente de cuál sea el estado de tu alma, de tu estado eclesial, independientemente de cualquier elemento accesorio, siempre en Dios está nuestra fortaleza y nuestro consuelo. Quien se siente desconsolado, quizá también se sienta tentado de desconfiar de Dios. La confianza en Dios nos da consuelo y nos da fortaleza. Es que yo no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer lo otro, no soy capaz. No es verdad. Eres capaz con la gracia de Dios. Eres capaz con la gracia de Dios. Por eso San Francisco de Asís decía,
Comienza haciendo lo posible. Perdón, comienza haciendo lo necesario. Continúa haciendo lo posible. Y terminarás haciendo lo imposible. Lo que ahora crees que es imposible que llegues a hacer, lo harás con la ayuda de Dios si comienzas a hacer lo necesario y lo posible. Te lo aseguro que eso es así. Te lo aseguro que eso es así. Déjale hacer lo que él quiera, sin turbarte e inquietarte por lo que pueda suceder. Muchas veces nos inquietamos por lo que pueda suceder. Nos inquietamos por irrealidades. Nos inquietamos por probabilidades, por posibilidades. Nos inquietamos por algo que no hemos conocido ni que existe. Por eso nuestro Señor decía, cada día tiene su afán. Lo que existe hoy es aquello por lo cual nuestro alma puede sentirse inquietada o turbada si está discerniendo qué hacer ante una situación maligna, ante una situación injusta. Pero esa turbación, esa inquietud, si no es presentada ante el Señor y compartida, se convierte en algo dañino para el alma. Si en cambio se pone en la presencia de Dios, de ahí el Señor saca fortaleza y saca consuelo para que podamos ejercitar libremente el bien. Y por último, voy a terminar con la primera frase que dice, abandónate por completo en las manos de Dios. Es el fragmento de la primera frase, luego continúa la frase. Abandónate. Yo busqué la etimología de la palabra abandonar. Suponía que venía del latín, como el 80% de las palabras en español, pero no. Viene del francés, abandonner, que significa dejar a alguien en poder de algo. Literalmente lo tengo por aquí, pero lo tengo que buscar, perdonadme. Significa dejar en alguien el poder de algo. A mí me sorprendió mucho cuando lo leí. Aquí lo tengo. La palabra abandono viene del verbo abandonar, y este del francés abandonner, y este de la expresión laisser abandon. Dejar en poder de alguien. Laisser abandon. Dejar en poder de alguien. La palabra francesa, bandon, poder, jurisdicción, viene del germánico banan, hablar en público, de donde también tenemos las palabras banal, bando y bandido. Se vincula con una raíz indoeuropea ba, hablar. Bueno, dejar en poder de alguien. Eso es abandonar. Eso es abandonar. Por eso, la traducción más exacta, decía San Alfonso María de Ligorio, de Jesucristo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No ha de ser esa, sino, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Me has privado de todo consuelo. Pero Dios Padre no dejó a su Hijo en poder de alguien. No lo abandonó. No lo abandonó. La traducción es desamparó. Eso sí, lo desamparó. Pero luego nuestro Señor Jesucristo quiso, por medio de la sacrosanta y sagrada Eucaristía, ponerse en manos del hombre. Poner su cuerpo, su alma, su sangre, su divinidad en las manos del hombre. Y podemos decir en esta etimología que él quiso abandonarse, dejarse en poder del hombre. Por eso es tan importante todo lo que vengo diciendo en estos vídeos sobre cómo comulgar, cómo no, etc.
Que por cierto, dentro de poco tenemos un punto acerca de la comunión en el punto 47. Ya os lo vaticino. Entonces nosotros cuando nos abandonamos en Dios, lo que hacemos es dejar nuestra libertad, nuestro ser, en poder de Dios. Es darle permiso a Él para que haga con nosotros lo que Él quiera. Como decía el padre Charles de Foucault, haz de mí lo que quieras. Pongo tu vida en mis manos. Perdón, pongo mi vida en tus manos. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Estoy dispuesto a aceptarlo todo con infinita confianza porque tú eres mi Padre. Maravilloso. Bueno, hermanos, pues doy gracias a Dios por este punto que de alguna manera nos ha detenido, ¿no? En la reflexión sobre la humildad. Nos ha hecho como dar un parón, porque la humildad en sí misma no es tan importante como la humildad para la comunión con Dios. Porque la humildad en sí misma puede convertirse en orgullo, ¿verdad? Y es que si una persona trabaja, se esfuerza, como debemos hacer todos los cristianos, en crecer en la humildad, pero no crece en caridad, no crece en fe, en confianza, no crece en esperanza, no crece en fortaleza, en prudencia, en justicia, en templanza, pues tiene que revisarse para, con la gracia de Dios y la súplica constante, poder ir creciendo en todas las virtudes. Poquito a poco, hermanos, poquito a poco. Somos muy pequeños, somos muy torpes, somos muy tontorrones muchas veces. Pero el Señor no. Y el Señor es fiel. Y el Señor siempre está ahí. Siempre, siempre está ahí. Esperándonos, acompañándonos. Dispuesto a darnos todo lo que necesitamos. Siempre. Pero Él es muy humilde. Y se resiste a los soberbios. Pero el humilde le deleita y en Él se complace. Pues que en nuestra Santísima Madre, la humildad creatural perfecta, nos bendiga y nos muestre su corazón, nos lo dé a conocer poco a poco para poderla imitar. Amén. Que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día. San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor. Santiago Apóstol os dé su valor. Y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperetili Deus, supplices deprecamur, tuque, princeps militiae celestis, Satana maliosque spiritus malignos, quid ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amén.